Bueno, el tema del cual estaremos hablando es acerca de la influencia normativa y la influencia informativa. Empezaremos con la influencia normativa, que se refiere a la tendencia de las personas a conformarse con las normas y expectativas del grupo. Esta influencia se basa en el deseo de ser aceptado y evitar el rechazo social dentro del grupo. Las personas pueden conformarse con las normas del grupo incluso si no están de acuerdo con ellas, por temor a ser excluidas o castigadas. La influencia normativa puede ser especialmente fuerte en situaciones en las que el grupo tiene un alto nivel de cohesión y se valora la conformidad. Es decir, la influencia normativa se relaciona con el deseo de conformarse a las normas del grupo para evitar el rechazo social. A continuación tendremos dos ejemplos de la influencia normativa. Primero, un estudiante decide unirse a un club deportivo en su escuela porque todos sus amigos están en él y teme ser excluido si no se une. 2. Durante una reunión familiar, todos los parientes deciden celebrar las vacaciones en un destino específico porque es lo que todos han hecho tradicionalmente, a pesar de que algunos prefieren explorar nuevos lugares. Según Amalio Blanco, en el contexto de la influencia normativa poseen los siguientes ejes. Como primer eje tenemos la autoevaluación. La autoevaluación se refiere al proceso de evaluación y comparación que realiza una persona entre sus propias creencias, valores, comportamientos y las normas del grupo. La autoevaluación puede influir en la conformidad, ya que las personas pueden ajustar su comportamiento para ser consistentes con las normas del grupo y mantener una imagen positiva de sí mismos. Un ejemplo sería, un estudiante universitario está considerando unirse a una fraternidad. Después de evaluar sus propias creencias y valores, compararlos con las normas y expectativas de la fraternidad, decide unirse para mantener una imagen positiva de sí mismo y encajar en el grupo. Continuamos con la presión grupal. La presión grupal es el efecto que ejerce el grupo sobre un individuo para que éste se ajuste a las normas y las expectativas del grupo. Esta presión puede ser explícita o implícita. Puede incluir el miedo al rechazo social, la exclusión o la crítica por parte de los demás miembros del grupo. Un ejemplo de esto sería: durante una reunión de amigos, todos deciden ir a un restaurante en particular, a pesar de que algunos miembros del grupo preferirían ir a otro lugar. Sin embargo, debido a la presión del grupo y el deseo de evitar conflicto, estos individuos se conforman y aceptan la elección de restaurante. Sigue el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo se refiere a la forma en la que un líder ejerce su influencia sobre los miembros del grupo. En el contexto de la influencia normativa, un líder puede establecer y hacer cumplir normas estrictas, lo que aumenta la presión grupal por conformarse. Un ejemplo de esto sería en un equipo deportivo. El entrenador establece normas estrictas sobre puntualidad y disciplina. Los miembros del equipo se sienten presionados al cumplir con estas normas para evitar las consecuencias negativas impuestas por el entrenador y mantener la cohesión del grupo. Y por último, tenemos la ideología. Esta se refiere a las creencias, valores y principios compartidos por un grupo. En el contexto de la influencia normativa, la ideología puede desempeñar un papel importante en la conformidad, ya que las personas tienden a ajustar su comportamiento para estar alineadas con la ideología del grupo y evitar el conflicto o la desiliencia. Un ejemplo de este sería: en un grupo político, todos los miembros comparten una ideología específica sobre la justicia social. Cuando se toman decisiones o se debaten temas, los miembros del grupo ajustan sus opiniones y comportamientos para estar alineados con esta ideología compartida y evitar conflicto interno. Todos estos conceptos son fundamentales para comprender cómo opera la influencia normativa y cómo afecta esta el comportamiento y las decisiones individuales dentro de un grupo. Ahora les voy a hablar sobre la influencia informativa. La influencia informativa se refiere a la influencia que ejercen las opiniones y conocimientos de los demás miembros del grupo en la toma de decisiones y creencias individuales. Cuando las personas están en situaciones ambiguas o desconocidas, tienden a buscar información y orientación en los demás miembros del grupo.
La influencia informativa se basa en el supuesto de que los demás tienen más conocimientos o experiencias en determinadas áreas. Esta influencia puede llevar a cambios en la opinión o comportamientos en una persona, ya que confían en la información proporcionada por los demás. En resumen, la influencia normativa se relaciona con el deseo de conformarse a las normas del grupo para evitar el rechazo social, mientras que la influencia informativa se refiere a buscar información y orientación en los demás miembros del grupo en situaciones ambiguas. Ambas formas de influencia pueden tener un impacto significativo en las decisiones y comportamientos de las personas dentro de los grupos. Ejemplo de influencia informativa podría ser: un grupo de amigos se está debatiendo sobre qué película ver y la mayoría menciona que han escuchado buenas críticas sobre una película en particular. Otros miembros del grupo deciden ver esa película basándose en la información proporcionada por sus amigos. 2. Durante una discusión política, un individuo cambia su opinión sobre un tema después de escuchar los argumentos convincentes y los datos proporcionados por otros miembros del grupo. El tercer ejemplo sería un equipo de trabajo. En un equipo de trabajo, un empleado sigue el consejo y las instrucciones de un colega más experimentado en una tarea específica, porque confía en su conocimiento y experiencia. Estos ejemplos ilustran cómo tanto la influencia normativa como la influencia informativa pueden afectar las decisiones y comportamientos individuales dentro de los grupos. Siguiendo con la influencia informativa, según Amalio Blanco, las variables moduladoras de la influencia informativa son la credibilidad del mensaje, la similitud con el receptor, la repetición del mensaje, la relevancia del contenido y la capacidad de persuasión del emisor. Tenemos 1. La confianza que el receptor tiene en la fuente de información, la similitud entre el emisor, el mensaje y el receptor en términos de características demográficas, valores y actitud. Tenemos la frecuencia con la que se presenta un mensaje receptor. La repetición aumenta la familiaridad y la persuasión del mensaje. Tenemos también la adecuación y pertenencia del mensaje para las necesidades e intereses del receptor. Cuanto más relevante sea el contenido, mayor será su influencia. Y por último, las habilidades y características comunicativas del emisor para persuadir al receptor.